Hay un momento exacto en el que una mujer empieza a enamorarse de verdad, y casi ningún hombre se da cuenta cuando ocurre. No pasa cuando ella lo dice, no pasa cuando acepta una cita, no pasa cuando empieza a escribirte más. Pasa en silencio, en un lugar interno, y muchas veces ni ella misma sabe explicarlo. Y acá aparece el primer gran error que comete la mayoría de los hombres. Creer que el enamoramiento femenino se construye con esfuerzo consciente, más atención, más mensajes, más promesas, más intentos de hacerlo bien. Pero la verdad es esta, y es incómoda. El enamoramiento femenino no responde a la insistencia, responde a cómo se siente una mujer cuando está contigo, y sobre todo a cómo se siente cuando no estás. Muchos hombres creen que amar es convencerla de que eres una buena opción, convencerla de que eres diferente, convencerla de que contigo estaría mejor. Pero el deseo emocional no funciona así. Una mujer no se enamora porque entiende algo, se enamora porque siente algo, y las emociones no obedecen a la lógica masculina. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces viste a una mujer elegir a un hombre que no tenía sentido? No era el más estable, no era el que más prometía, no era el que más se esforzaba, y aún así, ella estaba ahí, involucrada, conectada, enganchada emocionalmente. Eso no es casualidad, es psicología. La mayoría de los hombres fue educada para creer que el amor se gana, que si haces lo suficiente, si das lo suficiente, si te portas bien, eventualmente ella va a responder. Pero lo que nadie te explica es que ese enfoque, aunque bien intencionado, muchas veces bloquea el enamoramiento, porque transmite algo muy específico a nivel emocional. Necesito que me elijas para sentirme valioso, y eso, aunque no se diga en palabras, se siente. Cuando un hombre persigue, se justifica, se explica de más, cuando intenta acelerar la conexión o asegurar algo que todavía está creciendo, la mujer no siente tranquilidad, siente presión. Y la presión es uno de los mayores enemigos del deseo femenino, no porque ella sea mala, no porque quiera jugar, sino porque emocionalmente su sistema entra en defensa. Acá hay algo que tenés que entender con mucha claridad. El enamoramiento femenino no se activa cuando ella se siente convencida, se activa cuando se siente emocionalmente movilizada, tranquila, pero intrigada, segura pero no asfixiada, atraída pero libre. Ese equilibrio es delicado, y la mayoría de los hombres lo rompe sin darse cuenta. Tal vez ya te pasó, tal vez hubo un momento en el que ella empezó a mirarte distinto, a buscarte más, a interesarse genuinamente, y justo ahí, algo cambió. Empezaste a escribir más, a explicar más, a mostrar más intención, a tener más miedo de perderla, y lentamente, ella se enfrió, no porque hiciste algo mal, sino porque saliste de tu centro. En esta serie no vamos a hablar de trucos, frases memorizadas ni estrategias falsas. Vamos a hablar de dinámicas emocionales reales, de cómo funciona el apego femenino, de qué activa la inversión emocional, y de por qué muchas mujeres se enamoran cuando el hombre deja de intentar provocar ese resultado. Si entiendes esto, no solo va a cambiar tu forma de relacionarte con las mujeres, va a cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo, y eso es donde empieza todo. Para entender cómo una mujer empieza a enamorarse, primero hay que soltar una idea muy arraigada en la mente masculina. La idea de que el amor nace de las palabras, de lo que dices, de lo que prometes, de lo que planeas, pero el enamoramiento femenino no se origina en la conversación, se origina en la experiencia emocional. Una mujer puede escuchar todo lo correcto y no sentir absolutamente nada. Y también puede sentirse profundamente atraída por un hombre que casi no habla de sentimientos. ¿Por qué? Porque su sistema emocional no responde a discursos. Responde a cómo se siente su cuerpo y su mente cuando está contigo. Piénsalo así. Cuando una mujer se empieza a enamorar, no piensa, este hombre tiene buenas cualidades. Siente cosas como, con él me siento tranquila, con él me siento diferente, con él algo se mueve dentro de mí. Eso es emoción, no lógica, y esa emoción no se puede forzar. Uno de los errores más comunes es creer que mostrar más interés genera más atracción, que si explicas mejor tus intenciones, si aclaras que quieres algo serio, si muestras que eres diferente, ella va a sentirse más segura. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Ella siente una carga invisible, una expectativa, una presión sutil, porque a nivel emocional su sistema percibe algo muy claro. Este hombre necesita un resultado, y cuando hay necesidad, el deseo se contrae.
Acá entra un punto clave que pocos hombres entienden. Una mujer empieza a enamorarse cuando se siente emocionalmente activada, no cuando se siente convencida. Activada significa que su sistema emocional está despierto, que siente calma, pero también curiosidad, que siente seguridad, pero también un leve desafío, que se siente cómoda, pero no aburrida. Ese equilibrio es lo que despierta el vínculo. ¿Y cómo se activa eso? No con frases bonitas, no con promesas, se activa con presencia emocional, con la forma en que escuchas sin intentar arreglar, con la manera en que estás ahí sin invadir, con tu capacidad de mantenerte tranquilo sin necesitar controlar. Cuando una mujer se siente escuchada, pero no absorbida, valorada, pero no perseguida, deseada, pero no presionada, su mente empieza a asociarte con bienestar emocional. Y esa asociación es el primer paso del enamoramiento. Hay algo muy importante que casi nunca se dice. Una mujer se enamora más de cómo se siente cuando está contigo, que de ti en sí mismo. Esto no es una crítica, es una realidad psicológica. Si cuando está contigo, se siente en paz, pero viva, segura, pero libre, contenida, pero no limitada, tu presencia empieza a ocupar un lugar emocional, y ese lugar se fortalece con el tiempo. Ahora bien, acá ocurre algo que muchos hombres no ven. En el momento en que ella empieza a sentir algo, no siempre lo identifica como enamoramiento. No dice, me estoy enamorando. Simplemente empieza a pensar en ti más seguido, a notar cuando tardas en responder, a preguntarse por qué su estado de ánimo cambia cuando estás o no estás. Eso es el inicio de la inversión emocional, y ese proceso suele activarse cuando el hombre no busca validación constante, cuando no necesita aprobación, cuando no pide seguridad emocional, cuando no exige atención. Ese comportamiento genera una pregunta interna muy poderosa en ella. ¿Qué lugar ocupo yo para él? Y cuando una mujer empieza a hacerse esa pregunta, ya está emocionalmente involucrada. La psicología femenina funciona mucho por contraste. Si tú eres un hombre que tiene una vida propia, que disfruta la conexión, pero no depende de ella, que mantiene su dirección incluso cuando ella duda, te conviertes en un punto emocional estable. Y ese punto estable es atractivo, porque no intenta absorberla, sino que la invita a acercarse. Acá ocurre algo crucial. Ella no se enamora porque tú la persigas. Se enamora cuando ella empieza a perseguir emocionalmente la conexión. Y eso solo pasa cuando hay espacio, cuando no la empujas, cuando no aceleras, cuando no presionas a definir algo antes de tiempo. Por eso muchos hombres dicen, yo hice todo bien, y aún así se alejó. La verdad es que hicieron demasiado, y el exceso mata la tensión emocional. Quédate con esta idea central de esta parte. El enamoramiento femenino comienza cuando tú dejas de intentar provocarlo, cuando tu enfoque no está en conquistar, sino en vivir desde tu centro, cuando no reaccionas desde la ansiedad, sino desde la presencia. Si hay algo que marca la diferencia entre una atracción superficial y un enamoramiento real, es esto: la inversión emocional. Una mujer no se enamora cuando tú haces más. Se enamora cuando ella empieza a invertir, cuando piensa en ti sin proponérselo, cuando ajusta su comportamiento, cuando su estado emocional empieza a reaccionar a tu presencia o a tu ausencia. Y esto no se fuerza, se provoca de forma indirecta. La mayoría de los hombres cree que enamorar es dar placer constante, estar siempre disponible, adaptarse a todo, evitar cualquier fricción, decir que sí, incluso cuando no quiere. Pero psicológicamente eso tiene un efecto muy claro. Reduce tu valor percibido y elimina la tensión emocional. Porque donde no hay riesgo, no hay inversión. Si ella siente que siempre estás ahí, que no importa cómo se comporte, que tú no te vas a mover, su sistema emocional se relaja demasiado. Y el deseo necesita un leve grado de incertidumbre. Acá entra un comportamiento que casi nadie entiende: coherencia con límites. No hablamos de frialdad, no hablamos de castigos, no hablamos de juegos. Hablamos de actuar alineado contigo mismo, decir lo que piensas, hacer lo que dices, mantener tu dirección incluso cuando ella duda. Cuando un hombre se comporta así, ocurre algo muy potente. Ella empieza a ajustarse, no porque la controles, no porque la manipules, sino porque transmites estabilidad interna. Y acá está la clave que ella casi nunca verbaliza. Una mujer se enamora cuando siente que no puede moverte fácilmente, pero sí puede acercarse. Esto significa algo muy concreto en la práctica. Si ella tarda en responder, tú no te alteras. Si se enfría un poco, tú no persigues.
Si duda, tú no intentas convencerla, no reclamas, no presionas, no cambias tu actitud para recuperar atención. Simplemente sigues siendo el mismo hombre. Ese comportamiento envía un mensaje emocional muy claro. Este hombre no depende de mí para estar bien. Y cuando una mujer percibe eso, ocurre un giro interno. Deja de preguntarse, ¿le gusto? Y empieza a preguntarse, ¿le gusto lo suficiente como para quedarme? Ese cambio de foco es el inicio real de la inversión emocional. Los límites son fundamentales en este proceso, pero no límites agresivos, ni dramáticos, límites tranquilos. Por ejemplo, si ella falta al respeto, no reaccionas con enojo, pero no lo permites. Si cancela planes constantemente, no reclamas, simplemente reduces tu disponibilidad. Si no sabe lo que quiere, no intentas definirlo por ella. Sigues tu camino. Esto crea consecuencias naturales, y las consecuencias generan conciencia emocional. Hay algo muy importante que debes entender. La ausencia de un hombre centrado pesa más que la presencia de un hombre necesitado. Cuando no estás siempre disponible y auténtico, ella empieza a valorar el acceso a ti. Y valorar es el primer paso del apego. Muchos hombres tienen miedo de poner límites porque creen que ella se va a ir, pero la verdad es esta. Si se va porque tienes límites, nunca estuvo emocionalmente disponible. Y si se queda y se ajusta, es porque empezó a invertir. Esa inversión no se ve en palabras, se ve en pequeños cambios. Ella empieza a buscarte más, se interesa por tus planes, cambia su tono contigo, se vuelve más abierta, más receptiva, y lo más importante, empieza a cuidarte emocionalmente. Y una mujer no cuida lo que no le importa, no invierte en lo que siente que puede perder sin consecuencias. Quédate con esta idea central de esta parte. No es cuánto das, es cuánto espacio dejas para que ella dé. Este es el punto donde la mayoría de los hombres arruina todo sin darse cuenta. Justo cuando ella empieza a acercarse más, justo cuando muestra señales sutiles de interés real, justo cuando la inversión emocional empieza a crecer, el hombre cambia. No porque sea mala persona, no porque quiera manipular, cambia porque tiene miedo de perderla. Y ese cambio es lo que rompe la dinámica que él mismo creó. El error silencioso es este: empezar a comportarte como si ya la hubieras ganado. Cuando una mujer comienza a enamorarse, todavía no está completamente segura. Está observando, midiendo coherencia, comparando al hombre que la atrajo con el hombre que aparece ahora. Y si detecta una incongruencia, su atracción se enfría. ¿A qué me refiero con incongruencia? A cosas muy concretas. Empiezas a escribirle mucho más que antes. Buscas validación constante. Te vuelves más explicativo, más intenso, demasiado pronto. Dejas de lado tus rutinas, tus objetivos, tu foco. Desde fuera parece interés, desde dentro ella lo siente como presión. Y la presión es el mayor enemigo del enamoramiento femenino. ¿Por qué ocurre esto? Porque el enamoramiento necesita espacio emocional para crecer, necesita misterio, necesita contraste, necesita libertad. Cuando tú llenas todos los silencios, respondes todas las dudas antes de que aparezcan y te adelantas emocionalmente, le quitas a ella la oportunidad de seguir invirtiendo. Recuerda esta idea, porque es clave. Una mujer se enamora más por lo que ella da que por lo que tú das. Si tú das demasiado, ella da menos. Si tú mantienes tu centro, ella se acerca. Otro error muy común es cambiar tu tono emocional. Al inicio eras tranquilo, relajado, seguro. Luego, cuando notas que ella se involucra, empiezas a mostrar ansiedad, miedo o necesidad. Ese cambio genera una alarma interna en ella, aunque no sepa explicarlo. Su sistema emocional interpreta algo así: si ahora actúa distinto, quizá no era tan sólido como parecía. Y en la psicología femenina, la pérdida de seguridad emocional apaga la atracción, incluso cuando hay cariño. También ocurre cuando el hombre intenta asegurar la relación demasiado pronto. Pide definiciones, etiquetas, certezas. No porque quiera controlar, sino porque siente que ahora sí puede perderla. Pero al hacerlo, transmite exactamente lo contrario de lo que la enamoró. Dependencia emocional. Y acá hay una verdad incómoda. Una mujer no se enamora de un hombre que necesita que ella se quede. Se enamora de un hombre que la elige, pero no la retiene. Esto no significa ser frío. No significa alejarte. Significa mantener la misma energía interna desde el inicio, el mismo ritmo, la misma calma, la misma dirección.
Cuando ella se acerca más, tú no te alejas, pero tampoco te lanzas encima. Simplemente recibes su interés sin cambiar quién eres. Ese equilibrio es lo que permite que la atracción no solo se mantenga, sino que se profundice. Acá está el verdadero control en este proceso. No controlar a la mujer, sino controlar tu reacción emocional. No dejar que el miedo a perder arruine lo que ya está creciendo. Quédate con esta idea central de esta parte. El momento más delicado del enamoramiento femenino no es cuando ella no siente nada, es cuando empieza a sentir. Y ahí, tu coherencia lo es todo. Hay una señal que es más clara que cualquier te quiero, más fuerte que cualquier promesa, y más confiable que cualquier gesto romántico. Y lo curioso es que casi ningún hombre la reconoce cuando aparece, porque no viene acompañada de declaraciones directas. La señal definitiva de que una mujer ya está enamorada es esta. Empieza a autorregularse emocionalmente por ti. ¿Qué significa eso? Significa que ella ya no actúa solo por impulso. Empieza a pensar antes de reaccionar. Cuida lo que dice. Ajusta su comportamiento. No porque tú se lo pidas, no porque la controles, sino porque le importa cómo te afecta. Empieza a evitar actitudes que sabe que te alejarían. Se explica cuando antes no lo hacía. Se interesa por cómo te sientes, no solo por lo que haces. Tiene en cuenta tus límites sin que tengas que recordarlos. Ese nivel de consideración no nace del interés superficial, nace del apego emocional. Acá está la verdad que ella casi nunca va a decir en voz alta. Una mujer enamorada empieza a proteger la conexión, y proteger la conexión implica responsabilidad emocional, implica perder la indiferencia, implica riesgo, implica exposición, porque cuando deja de darle igual si te quedas o te vas, ya cruzó una línea interna. Otra señal muy clara es esta. Tu atención empieza a tener peso emocional para ella. Si estás distante, lo siente. Si estás presente, se calma. Tu estado emocional empieza a influir en el suyo. Y eso solo ocurre cuando el vínculo ya es profundo. Pero acá viene lo más importante. Reconocer la señal no sirve de nada si no sabes cómo responder a ella. Y muchos hombres cuando perciben esto cometen dos errores graves. Primer error, se relajan demasiado, dejan de liderar emocionalmente, pierden presencia, se vuelven pasivos. Segundo error, se aferran, empiezan a controlar, a necesitar, a temer perderla. Ambos errores destruyen lo mismo, que ella empezó a cuidar. La forma correcta de responder a esta etapa es simple, pero poderosa. Seguir siendo el mismo hombre pero con más profundidad, más escucha, más presencia, más coherencia. No cambias tu esencia. No fuerzas la relación, permites que la conexión crezca sin empujarla, porque el enamoramiento femenino no se sostiene con intensidad constante, sino con confianza sostenida. Cuando una mujer se enamora de verdad, no lo vive como una explosión emocional permanente, lo vive como una sensación de hogar, de calma, de certeza emocional. Y esa sensación solo se da con un hombre que no huye, no se aferra, y no se pierde a sí mismo en el proceso. Por eso, aunque nunca lo admita con palabras, sus acciones lo dicen todo. Y si entiendes esto, no solo sabrás cuando una mujer está enamorada, sabrás exactamente cómo no perderla cuando lo esté. El enamoramiento femenino no ocurre por insistencia, no ocurre por presión, no ocurre por esfuerzo excesivo, ocurre cuando un hombre se mantiene firme en su centro, cuando actúa con coherencia, y cuando permite que la conexión crezca sin forzarla. Cuando tú dejas de perseguir validación, ella empieza a invertir. Cuando tú mantienes tus límites, ella se ajusta. Cuando tú no cambias por miedo a perder, ella se siente segura para quedarse. Esto no es un truco, no es un juego, no es una técnica barata, es una forma de pararte en el mundo. Si este contenido te hizo ver algo que no habías visto antes, dale like al video, no por el algoritmo, sino porque este mensaje necesita llegar a hombres que hoy están confundidos, persiguiendo y perdiéndose a sí mismos en el proceso. Compártelo con ese amigo que siempre da de más y nunca entiende por qué no lo eligen. Y suscríbete al canal. Acá no vendemos fantasías. Acá hablamos de psicología real, de dinámicas reales, y de cómo convertirte en un hombre que no necesita forzar nada, porque su sola presencia ya genera conexión. Nos vemos en el próximo video.